Realmente creo que después de lo que acabo de escuchar, lo mejor que puedo hacer es irme. Cualquier cosa que diga va a ser absolutamente desilusionante. Le agradezco al presentador que se haya ahorrado la lectura de mi prontuario, por un lado, y por otro lado, menos mal que nunca me creo estas cosas. Sería grave que pasara lo contrario. Le agradezco inmensamente a la representante del ASCA, a los trabajadores del INTA y a la Universidad Nacional del Noroeste de la provincia de Buenos Aires esta oportunidad que me brinda de que podamos charlar un rato mano a mano con ustedes, lo cual siempre es sumamente grato. Y digo charlar por el hecho de tener diálogo, de poder interactuar, que es verdaderamente lo importante. En estas cosas uno siempre aprende. Le agradezco enormemente a la universidad esta designación de profesor honorario. Con todo gusto, pero cuando ya esté un poco más alejado de la función pública, tener la posibilidad de regresar a la vida académica, más plenamente a la vida universitaria, y poner un poco entre paréntesis lo de honorario incluso. Le agradezco inmensamente al Consejo Deliberante de esta ciudad el honor que me hace. Creo francamente que los consejos deliberantes, los municipios, la comuna, realmente es la base de la democracia. Lo he sostenido siempre. Con ese criterio he actuado cuando nos tocó montar el Estado de la Ciudad de Buenos Aires hace casi 20 años, 18 años, y con ese espíritu conservo. Creo que el Estado se le manifiesta al ciudadano a través del municipio, es donde lo tiene más cerca, donde lo tiene en forma inmediata. Luego, la provincia lo tiene un poco más lejos y el Estado nacional o federal mucho más lejos aún. La percepción directa que tiene del Estado ciudadano es a través de la manifestación terciaria del municipio. Bueno, íbamos a hablar de política criminal como política de Estado. Primero voy a expresar un poco la situación que existe, la situación real, y lo que en la realidad me parece que razonablemente o racionalmente debiéramos hacer, o se debiera hacer. Pero luego, en una segunda parte, voy a decir lo que está sucediendo en el mundo respecto de todo esto y lo que impide que se haga lo que racionalmente debiera hacerse. Es decir, uno puede bajar desde el ámbito académico y decir, bueno, está sucediendo esto, razonablemente habría que operar de esta manera, pero estaría fuera de la realidad si ignora que hay un juego de poder detrás de las cosas. Entonces vamos a ver primero lo que sucede en la realidad y lo que razonablemente debiera hacerse. Después vamos a hablar del peligroso juego de poder que hay en el mundo hoy detrás de estas cuestiones. Lo que en realidad, como política criminal, como política respecto del aparato represivo del Estado en cuanto a infracciones delictivas, lo que un Estado debe preocuparse antes que nada, naturalmente, es del derecho más elemental, que es el derecho a la vida. Es decir, debe preocuparse por prevenir muertes. Muertes en un sentido amplio, es decir, todos vamos a morir, claro, pero que esto no se produzca en forma prematura y violenta. Lamentablemente no hay una política que abarque
que se ocupe de la vida, que diga, bueno, ¿cuáles son las muertes prematuras y violentas que podemos evitar? ¿Cuáles son las que se están produciendo? ¿Cómo se producen? ¿Cuándo se producen? ¿En qué circunstancias se producen? Hay homicidios dolosos, intencionales, ¿sí? Hay muertes en el tránsito, ¿sí? Hay suicidios, ¿sí? Hay enfermedades que se pueden tratar rápidamente, y sin embargo, hay omisiones, ¿sí? Bueno, hay alguien que se ocupa de eso, que junta todos los datos, que lo investiga, como una investigación compleja de ciencias sociales, interdisciplinaria. No. No, hay, sí, datos parciales, sí, pero globalmente no se lo toma en cuenta. Y sin embargo, creo que este es el primer dato de realidad. Y cuando hablamos de todo esto, ¿quién construye la realidad? ¿Cómo tenemos acceso a la realidad de lo que sucede? Bueno, hay alguna construcción de realidad que nos hace alguna ciencia social, la criminología, etc. Teoriza además, que en la teorización a veces se perdió, y dijo algunas sandeces terroríficas. Hubo etapas de todas estas ciencias sociales que fueron terriblemente racistas, discriminatorias, horribles. Entonces, por ese lado, cuidado, que también lo académico se pierde y puede llevar por caminos que sean verdaderamente inadmisibles. Otros es, bueno, nos enteramos a través de los medios de comunicación social. Sí, claro, pero los medios de comunicación social son selectivos. No hay ningún medio de comunicación social que nos refleje toda la realidad. No. Necesariamente tienen que seleccionar, y esa selección no siempre es ingenua. O aunque lo sea, es una selección arbitraria. Entonces ahí también parece que la realidad se nos escapa. Entonces hay algunos filósofos que han dicho, bueno, se desfondó la realidad. No, bueno, eso se puede sostener alegremente en una vereda de París. Sí. Antes, ahora París también tiene algunos problemitas. Parece que los morochos de los alrededores no están muy contentos. Pero bueno, pero cuidado, entonces no hay realidad. Sí, mi abuela me lo diría, la realidad, y la única realidad en estas cosas son los muertos. La única verdad es la realidad, y la única realidad son los muertos. Veamos qué nos dicen los muertos. Si es que tenemos que prevenir la muerte, veamos qué nos dicen los muertos. Y muchas veces, a través de las otras fuentes, los muertos no nos dicen nada, porque ni siquiera nos dicen que están muertos. Es impresionante. Es impresionante. Cuando miramos el siglo pasado, el siglo XX, algunos dicen que el siglo XX fue el siglo de los genocidios. Yo no estoy muy seguro. En proporción a la población mundial, no lo sé. Quizá la colonización se echó a la mayoría de la población originaria de la región. En fin, no lo sé. Quizá haya habido otros siglos con genocidios iguales, obviamente. Pero de cualquier manera, no fue un siglo mezquino genocidio, no. Fue generoso, ampliamente generoso. Y realmente, si sumamos las víctimas en los estados en el siglo XX, empezando por los armenios, empezando por la extinción de los hereros por parte de los alemanes, 1906, por ahí, empezando porque todavía seguía Leopoldo II haciendo las barbaridades, las atrocidades que cometió en el Congo, etc. Y seguimos en todo el siglo, y seguimos, y viene la Shoah, y tenemos Camboya, en fin.
vamos sumando, sumamos y bueno, los cálculos son un poco inciertos porque depende si incluimos a los muertos por hambrunas causadas artificialmente o no, pero lo cierto es que con optimismo, uno de cada 50 habitantes de este planeta fue asesinado por un Estado. Fuera de hipótesis bélica, fuera de las víctimas de guerra, hipótesis bélica, porque hay una confrontación de dos fuerzas, más o menos, que una tiene capacidad para lesionar seriamente a la otra. Fuera de esa hipótesis, es decir, son homicidios alevosos, es decir, cometidos sobre personas inocentes e indefensas. 1 sobre 50 es un número considerable. Pero bueno, fueron masacrados por los estados, homicidios de iniciativa estatal. Sí, pero el Estado es medio abstracto, uno no se sienta a conversar con el señor Estado. Cuando nos acercamos un poco más a las masacres, a las grandes masacres estatales, y decimos, bueno, pero ¿quién es el ejecutor? ¿Cómo se llevó a cabo? ¿Quién ejecutó esto? Lo que nos asombra seriamente, es que en todos los casos fueron agencias del propio poder punitivo del Estado. O tuvieron incidencia directa agencias del propio poder punitivo del Estado. La Geheimnische Staatspolizei, la policía secreta del Estado, la Gestapo, era una policía. La KGB stalinista, era una policía. Los crímenes de Ruanda fueron practicados por incentivación de la policía. Los armenios, se liberó presos de las prisiones otomanas para que fueran matando a los armenios en su camino al desierto. Y así podemos seguir. Me dirán, bueno, no, en algunos casos fueron fuerzas armadas. Sí, exactamente, en algunos casos fueron fuerzas armadas, pero no en función bélica. Fueron fuerzas armadas en función policial. Esto aterra un poco, y a tal punto aterra que mis colegas criminólogos de todas las vertientes, desde los más reaccionarios hasta los más revolucionarios, hasta los que entienden que hay que esperar que venga la revolución total y tirar todo por la ventana, y la ventana también, porque entonces recién seremos todos felices, desde esto hasta desde los racistas a estos, ninguno de ellos, pese a que se ocuparon de todos los delitos que se les ocurrió, ninguno de ellos se ocupó de un delito, el genocidio. La criminología no se ocupó del genocidio. El genocidio ha sido estudiado, sí, por historiadores, por antropólogos, por sociólogos, filósofos, sí, pero no por criminólogos. Curioso, realmente. Una omisión verdaderamente que llama la atención. Recién, hace pocos años, y sin mucha repercusión en el ámbito científico de la criminología internacional, Wayne Morrison y otros autores empiezan a ocuparse en serio del genocidio y de las masacres estatales. ¿Y por qué? Y porque nos damos cuenta de que esto que tenemos entre manos, cuando se dispara, termina en masacre. No es otra cosa un genocidio que un poder punitivo descontrolado, un poder punitivo sin límites, un poder punitivo donde el sentimiento vindicativo corre ilimitadamente. Esta es la palabra que nos marcan los muertos. Ahora, independientemente de todo lo que conocemos en nuestro país y de todo lo que pasó, y que no voy a repetir porque está presente en la conciencia de todos, ¿qué realidad tenemos de las muertes? ¿Qué realidad tenemos
de nuestros muertos comunes. Bueno, llama la atención otro fenómeno. Otro fenómeno que cuando nos preguntamos esto y fuimos a ver, bueno, a ver, ¿cuántos muertos tenemos? ¿Por qué los tenemos? ¿Qué características tiene la víctima? ¿Qué características tiene el victimario? ¿A qué hora se produce? ¿Dónde se produce? ¿Cuál es el lugar físico? ¿Cuáles son las motivaciones? Parece elemental que esto fuesen datos que tendríamos que tener, ¿no? Porque si uno quiere prevenir un fenómeno, lo mejor que puede hacer es conocerlo. No se puede prevenir lo que se desconoce. Y estos son datos bastante elementales. Nadie puede prevenir una enfermedad que no conoce, no conoce la causa. Entonces, vamos a ver. No, tampoco estaba hecho. Es tremenda la sospecha que me surge cuando uno encuentra que un fenómeno de esta naturaleza no se investiga, no se conoce. Lo que acabo de decir es terrible. No se puede prevenir lo que se desconoce. Y si no se quiere conocer, y no se pone la más mínima voluntad por conocer, la sospecha que nos surge de inmediato es si se quiere prevenir en serio. Eso es lo grave. Pero bueno, nos fuimos acercando como pudimos, muy groseramente, muy primitivamente. Cualquier especialista en ciencias sociales, cualquier sociólogo que quizás nos critique, quizás diga, criminólogo con una metodología más depurada, diga, bueno, ¿qué hicieron? Siempre agarramos 20 preguntas, un protocolo de 20 preguntas, y fuimos viendo expediente por expediente todos los homicidios, primero de la ciudad de Buenos Aires, después al año siguiente hicimos la ciudad de Buenos Aires y el departamento judicial de San Martín y el de La Plata. Después finalmente hicimos la ciudad de Buenos Aires y todo el conurbano con la colaboración de la Procuración de la Provincia de Buenos Aires. Es decir, llegamos a abarcar hasta ahora una masa poblacional de 16 millones de habitantes. Estamos intentando extenderlo por convenios con los superiores tribunales de provincia en todo el país. Y sería bueno que algún político, si tuviera intención en serio, lo nacionalizara a través de una ley nacional. Pero bueno, en tanto eso pueda suceder, que es algo reservado al campo de la política, que está fuera de nuestro alcance, lo que podemos hacer lo estamos haciendo. Y lo primero que descubrimos es que tampoco los datos que teníamos eran fidedignos. Por razones eminentemente funcionales, la policía se desentiende del caso al poco tiempo, a los pocos días, eso pasa a la justicia, al fiscal, a quien sea. En consecuencia, si la víctima se moría después de esos días, no lo registraba, y después por errores, al cargar los datos en la computadora, en nuestro sistema de estadística judicial, tampoco era fidedigno, uno nos daba menos muertos, el otro nos daba más muertos. Basta, vamos a ver expediente por expediente, y al verificar expediente por expediente se hizo un mapa y encontramos el siguiente fenómeno, tanto en la ciudad de Buenos Aires como en el conurbano de Buenos Aires. Nos encontramos con que los homicidios que se reflejan publicitariamente son los que menos se producen, los que tienen menos frecuencia. Realmente, si nosotros prescindimos de los barrios precarios, llámense Villa Miseria o como se quiera, si prescindimos de eso, el resto de nuestra concentración urbana tiene índices de homicidios que se acercan a los de Europa, es decir, muy bajos. Donde suben es justamente en las zonas de vivienda precaria. Esto revela lo siguiente: los habitantes de la zona de vivienda precaria se matan entre ellos, no salen a matar afuera, sustancialmente, fundamentalmente. Pero curiosamente, lo que descubrimos también
es que es en esos homicidios en la zona de vivienda precaria donde se registra el mayor índice de impunidad, de ENN, de casos no esclarecidos. De todas formas, Ciudad de Buenos Aires nos da un 5.5 más o menos por 100.000 habitantes, que es en todo el mundo el índice de homicidio se hace por cada 100.000 habitantes. 5.5 Ciudad de Buenos Aires, la zona más conflictiva, el conurbano, dejo de lado Rosario, que es un brote particular del último tiempo. El conurbano, zona permanentemente más conflictiva, y naturalmente conflictiva, porque hay zonas de vivienda precaria, al lado de zonas de alta rentabilidad, etc., nos da un 7.5 más o menos. Es decir, incluyendo esta zona de vivienda precaria, nuestro país anda alrededor del 6 por 100.000 de homicidio doloso. Más o menos Uruguay igual, más o menos Chile igual, y al lado tenemos nuestro problemático Brasil. 6 por 100.000 nosotros, 6 y algo, pongámosle, con pesimismo. Brasil tiene 27 por 100.000 como promedio nacional. Cuidado. El Gran Premio Continental se lo lleva a Honduras, donde San Pedro Sula tiene 80 por 100.000. No confío en los datos de México, que registra 75.000 muertes violentas en los últimos 5 años. No confío en los índices y aparte, según me dicen algunos colegas de México, 2 por 3 es cierto que se descubren fosas con cadáveres, etcétera, de modo que ahí deja de ser cierta la cifra, deja de ser dura la cifra de homicidios, es decir, también aparece una cifra negra, una cifra oscura, que no tenemos en los otros países. En los otros países el homicidio que se produce aparece el cadáver y por ende lo contamos, una cifra dura. Bien, esta es nuestra realidad en este momento. Dejo de lado Rosario, que habría que investigar qué es lo que sucede. Respecto del homicidio doloso, respecto de las otras muertes, no puedo decir nada porque son otros métodos que habría que utilizar y habría que tener otro criterio. ¿Qué es lo que habría que hacer? Sí, creo que tendríamos que tener un gran organismo nacional que se ocupe, así como se ocupan otros de hacer otras estadísticas, etcétera, que en serio se ocupe de nuestras vidas, de prevenir. Se trata de que no haya cadáveres, no se trata de ir a recoger el cadáver después que se produjo. Cuando llegamos con el derecho penal, el muerto está muerto. Se trata de que no esté muerto. Y para eso hay que, lo primero que tenemos que hacer, lo que se me ocurre como la cosa más elemental, es investigar, saber qué es lo que nos pasa. Para eso hay que investigar. Para eso hay que invertir algo, no mucho, pero algo. Por supuesto, a la vida antes que nada, porque si no tenemos vida no tenemos ninguno de los otros derechos, naturalmente, ¿no? Dejamos de ser personas, pasamos a ser un cadáver. Bueno, otra de las cosas, pero cuando uno da esta cifra y dice, no, miren que esta es la realidad de lo que nos está pasando. Y es una realidad que no tiene brotes. Estaba viendo el otro día los datos del año 1994, difieren de los actuales, sí, pero habría que ver si los actuales no aumentan un tanto porque aumentaron las zonas de habitación precaria. Habría que ver en datos de población de la Ciudad de Buenos Aires, bueno, el resto no está hecho, en datos de población de la Ciudad de Buenos Aires, en cuanto aumentó la población de la Ciudad de Buenos Aires. No tenemos brotes, no ha habido brotes en los últimos 20 años, no los ha habido. Y creo que si vamos con las estadísticas de los años anteriores, nos va a pasar lo mismo que pasa en muchos países y que Morrison denuncia. En los países donde ha habido homicidios estatales, masacres estatales, genocidios, los muertos de genocidio no se contaron en las estadísticas.
Es decir, son muertos que no hablaron, ni siquiera dijeron que estaban muertos. En criminología tenemos datos duros, como es el homicidio. Es difícil hacer desaparecer un cadáver, porque es imposible, pero no hay cifra oscura. Realmente lo que se produce es más o menos lo que se conoce. En delito contra la propiedad hay virtualmente un solo delito contra la propiedad que tiene cifra dura, que es el hurto o robo de automotor. ¿Por qué? Porque el dueño tiene que hacer la denuncia para liberarse de la responsabilidad que le incumbe como autor. En delito contra la propiedad, la cifra oscura es absolutamente imponderable. No hay forma de verificar a través de las denuncias el número de hechos reales que se producen. ¿Por qué? Porque la disposición de la gente a denunciar no tiene nada que ver con la frecuencia de hechos. La gente denuncia porque quiere cobrar un seguro, la gente denuncia porque tiene bronca en el momento, más o menos, la gente denuncia porque confía más en la policía, o no denuncia porque no confía en la policía, porque tiene miedo a la policía. Depende. Los factores que determinan la denuncia no tienen nada que ver con la regularidad de los hechos. El delito, que realmente si uno se va a atener a la denuncia o a lo que queda en el expediente, eso se tramita, directamente no existiría. El aborto, directamente, vamos a pensar, bueno, todos los abortos vamos a regular, a pensar que la frecuencia se da conforme a lo que se registra, directamente sería un delito que no existe, lo cual sería absurdo, por supuesto. De modo que hay delitos que para investigarlos se necesita utilizar otra metodología, que sí, se puede aproximar. En el caso del robo, el hurto, el método es la encuesta de victimización. En el caso del aborto, por ejemplo, o del uso de tóxicos, etcétera, uso o abuso de tóxicos y eso, es la encuesta de autodenuncia. Son las dos formas, pero eso requiere inversión, requiere dinero y requiere que se trabaje en serio, que se investigue en serio. Cuidado, la investigación de denuncias y del trámite de las denuncias no es que sea inútil, no. Es útil para mostrar cómo funciona el aparato punitivo. Lo que pasa es que no es útil para mostrar la frecuencia de hechos que se producen en la vida real. Eso es otra cosa, son dos cosas distintas. Está muy bien que algún órgano como la Procuración de la provincia investigue las denuncias y qué trámite tiene la denuncia para ver la eficacia que tiene su propio órgano, su propio trabajo. Pero esto no me está indicando la frecuencia de hechos. La frecuencia de hechos solo se puede investigar de la manera que digo hace un momento. Entonces, cuando alguien dice, no, porque aumentaron las denuncias, entonces aumentaron los robos, no sé, no lo sé, eso hay que investigarlo. Eso debe investigarse. Y además debe investigarse por regiones, debe investigarse por barrio, etc. Es decir, la conflictividad punitiva en cuanto a delito contra la propiedad es sumamente compleja y tiene características muy diferenciales. Una cosa es el robo a mano armada, otra cosa es el robo con violencia física en la persona, otra cosa son los hurtos que se parecen casi a estafas, esperar que el otro esté distraído, sacarle algo. Es diferente. Los índices de agresividad son distintos, el riesgo que corre la persona es diferente, es decir, hay una tipología que se tiene que manejar y decir, no se puede prevenir sin hacer esas diferencias. El propio homicidio no se puede prevenir sin hacer esas diferencias. Por favor. Obviamente que es muy distinto prevenir un homicidio que se produce intrafamiliarmente que prevenir un homicidio que se produce en una ocasión de robo. Las medidas son absolutamente diferentes. Bien. En la realidad, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? ¿Qué nos indicaría esto? Bueno, la realidad nos indicaría que tenemos que primero investigar y saber qué nos pasa, profundizar esta investigación. Cualitativamente, irnos a ver dónde está y hacer funcionar las dos fuentes de prevención que hay. La primera fuente de prevención, al investigar, vamos a ver que hay una fuente del cual salen los conflictos. A veces puede ser el desempleo, a veces puede ser que hay una villa miseria al lado de un barrio de alta rentabilidad, lo que sea. Siempre hay alguna fuente general del conflicto al cual
a la cual se puede enfocar y decir, vamos a tratar de solucionar en la medida de lo posible la fuente básica, es la prevención primaria llamada. Si hay alguna conflictividad social que genere este tipo de conflicto, vamos a ver hasta qué punto podemos neutralizar esa conflictividad base. La segunda es la prevención secundaria, es decir, el servicio de seguridad, vale decir la policía. Y ahí tenemos una deuda grande, una deuda enorme. 30 años de gobiernos constitucionales, 30 años de democracia, no hemos repensado la policía. Lamentablemente no la hemos repensado. Seguimos con un modelo de policía que sí se ha tecnificado, pero es un modelo que se remonta al siglo XIX. Es decir, desde que el compañero Rivadavia cerró los cabildos, que no serían muy democráticos, pero de alguna manera representaban algo de la comunidad, la policía pasó a ser una policía de ocupación territorial. Tenemos el modelo de policía de ocupación territorial colonialista. Modelo vertical, militarizado, jerarquizado. Nos copiamos la Constitución de Estados Unidos, la reformamos un poco, la arruinamos un poco, pero lo único que no nos copiamos fue la policía de Estados Unidos. Eso no. La policía comunitaria de condado, eso no lo copiamos. Nos copiamos la policía borbónica francesa. Y ese modelo hasta hoy no lo hemos cambiado. Normalmente cuando uno habla de la policía enseguida empiezan a decirse una serie de barbaridades, a estigmatizar a los policías, etc. Cuidado, la culpa, la responsabilidad la tienen los que tuvieron la responsabilidad política. Ninguno de nosotros, sea jurista, sea médico, sea maestro, sea profesor, sea cura, sea farmacéutico, ninguno de nosotros sale de una incubadora. Salimos de un entrenamiento en un ámbito institucional. Y el policía también. Entonces, si lo que tenemos mal programada es la estructura de la institución, no nos quejemos después del resultado humano que da eso. Resultado humano que creo que todavía es mejor del que cabría esperar por los defectos institucionales de la programación. No digo que tengamos que ir al sheriff electo, pero una policía de proximidad, una policía cercana a la comunidad, con inserción comunitaria, es absolutamente indispensable. Les decía hace un rato que a mi juicio el municipio, la comuna, es la manifestación del Estado con la cual tiene contacto directo el ciudadano. La policía de seguridad de calle, a mi juicio, tiene que depender de la comuna. Es a la autoridad comunal a la que se le pide seguridad, etc. Bueno, transfiérale el personal policial y asuma la responsabilidad. Con garantías, con una ley marco, todo lo que se quiera. Lo que sí hay que mantener centralizada la Policía de Investigación Criminal, que es otra cosa. Acá mezclamos todo, ponemos todo junto en la misma institución, ¿no? Son dos cosas distintas. Incluso la Policía de Investigación Criminal hasta puede dejar de depender del Poder Ejecutivo y pasar a depender del Poder Judicial o de la Procuración General. A veces la Procuración General me preocupa un poco porque puede crearse una especie de monstruo institucional. Veo el ejemplo de México con la Procuración General de México, me da un poco de miedo. Coyunturalmente puede haber personas razonables, pero hay que tener cuidado de no darle demasiado poder a una institución porque de repente lo agarra alguien que no es razonable. Cuando todos somos razonables ni siquiera es necesaria mucha constitución, porque cuando pasa lo otro, claro, es necesario decir que hay un límite, ¿no? En fin, creo que ese es uno de los pilares que nos está fallando en todo esto. Hasta aquí creo que es lo que habría que hacer. Creo que es lo que la razón nos indica que hay que hacer. Pero de repente me preguntarán ustedes, bueno, ¿y la justicia
Sí. La justicia no sale a la calle a buscar delincuentes, se los traen en auto oficial. De modo que la selección no la producen ni los jueces ni los fiscales. Lo que sí hay que hacer, y es importante, es modificar en serio el proceso penal. Napoleón Bonaparte, no es que le tenga una gran admiración, pero es un tipo inteligente, no se puede negar. Y cuando el Código Napoleón divide las infracciones en crímenes, delitos y contravenciones, no lo hace porque se despertó una mañana y mientras estaba afeitando se le ocurrió eso, sino porque le da 3 procedimientos diferentes. Los crímenes son juzgados por la Corte de Asís, el jurado, etc. Los delitos por un tribunal penal unipersonal y las contravenciones por un tribunal menor que se llamaba Tribunal de Policía. Con 3 procedimientos que son distintos según el orden de gravedad. Si hoy uno en Londres se va a un supermercado y se lleva una botella de refresco y lo descubren, no lo llevan a Old Bailey y le hacen un jurado. No. Va ante un juez unipersonal y le meten una multa y le dicen un poco de todo y se va. Bueno, no podemos procesar formalmente todas las infracciones con el mismo procedimiento o más o menos con el mismo procedimiento porque no hay presupuesto ni infraestructura que aguante eso en ninguna parte del mundo. Entonces la cuestión es de carácter procesal, básicamente. No es de carácter penal, sino procesal. Tenemos que tener procedimientos diferentes para delitos de entidad diferente y de gravedad diferente. Un procedimiento simplificado y con consecuencias menos graves para lo más leve, otro para los del medio y otros para los más graves. No hay otra solución. No hay, insisto, ningún país del mundo procesa formalmente de la misma manera, de una manera bastante análoga, todas las infracciones. Hay que jerarquizar y diferenciar bien. Estamos perdiendo dinero que es nuestro, dinero que es de los impuestos, dinero que es de todos nosotros, horas de trabajo, horas expedientes, pavadas a veces. Eso no puede ser. Estamos despilfarrando recursos y estamos despilfarrando trabajo, horas de trabajo que son pagas por el Estado. El resultado de todo eso es que cuando vamos a la cárcel, la mayoría de nuestros presos no están condenados, son presos por las dudas, están procesados. Lo cual indica que en la mayoría de los casos la pena se agota en prisión preventiva. Y en algunos de los casos serán absueltos. Y en tal caso no se le da un vale para la próxima. En algunos casos. Pongo que sean todos culpables, porque la gran mayoría lo serán, me cabe la menor duda. Pero algunos dicen que esto, llaman a esto inversión del sistema penal. Yo no creo que sea una inversión del sistema penal, porque esto lleva muchísimos años, lleva décadas. Desde la década del 80 que hicimos la investigación en América Latina, en toda América Latina domina en la población prisional el número de procesados. A veces del 50%, del 60%, del 70%, en algunos países llegó a ser el 80%, en algún país vecino nuestro llegó a ser el 80%. Es decir, si a lo largo de 3 o 4 décadas el fenómeno se continúa, esto no es una inversión del sistema penal, sino que es la forma normal en que opera el sistema penal en América Latina. Y esto solo se resuelve a través de una reforma procesal en serio, siguiendo el viejo Napoleón. A veces hay cosas que tenemos que imitar, por más que han pasado 200 años. Bien, el Código Penal. Hay toda una imaginación pública sobre el efecto disuasorio de las penas. La pena más grave disuade.
Sinceramente, si me preguntan para qué sirve la pena en general, cómo se ejerce en todos los delitos, yo les digo que no sé. En algunos delitos más o menos puedo darme cuenta para qué sirve, en otros no lo tengo muy claro. Por supuesto, hay algunos delitos en que sí tiene efecto disuasorio, pero son los delitos que menos aparecen en los diarios. La defraudación fiscal, la retención de aportes de la previsión social. Ahí sí, porque es como lo hacen empresas, el contador le dice, no, mira que esto te va a salir muy caro. Puede salirte muy caro, corres un riesgo de esta naturaleza, ahí, ¿sabes? En infracciones menos graves, en infracciones baladíes, incluso que ya no son penales, ¿sí? No dejamos el auto estacionado al lugar prohibido porque la grúa se lo lleva. Entonces, bueno. Pero en las infracciones más graves, cuanto más grave va siendo la infracción en otro sentido, y sobre todo ya en delito contra la vida, la libertad sexual, etc., no, la pena no tiene efecto disuasorio. La pena abstracta, la pena puesta en el Código Penal, no tiene efecto disuasorio. Hasta que llegamos a un caso en donde directamente es absurdo pensar. Cuando llegamos al terrorista islámico absolutamente loco que se llena de dinamita y se vuela en la mitad de un grupo humano, bueno, directamente es absurdo pensar en un efecto disuasorio. No, el efecto disuasorio lo tiene todo el derecho, no el penal. ¿Por qué nos abstenemos nosotros de determinada conducta? ¿Por qué pagamos el alquiler si no está penado no pagar el alquiler? Porque nos demandan, porque nos echan. ¿Por qué pagamos el teléfono si no está penado no pagar el teléfono? Porque nos cortan el servicio. Todo el derecho tiene un efecto disuasorio, el conjunto del derecho. Todo el conjunto del derecho, pero no la pena, ¿sí? No crean que la pena tiene efecto disuasorio. La pena puede tenerlo, en algunos casos lo tiene, pero no necesariamente, no necesariamente. Más bien tiene un efecto de calmar la opinión, más bien tiene un efecto de satisfacer un cierto deseo de retribución, es cierto, eso sí, pero efecto disuasorio no. Si lo tuviera, sería muy sencillo, agravamos todas las penas y desaparecen los delitos. Ningún país ha hecho eso, no funciona, no va. Ni siquiera aquellos que reparten generosamente pena de muerte. No, por una razón muy sencilla, el delincuente está pensando siempre que nunca lo va a alcanzar la pena. O directamente está tan loco que no piensa en la consecuencia. El efecto disuasorio es muy relativo. La prevención general negativa, que se llama ese efecto disuasorio. Efecto disuasorio tiene todo el derecho y efecto disuasorio sí tiene la ética y la moral de cada uno. Si uno se abstiene de matar a toda la familia, no es porque esté pensando en la pena. Ahora, si realmente está tan loco que lo va a hacer, no, cuidado que no abre el Código Penal como si fuera un menú de restaurante y mira de derecha a izquierda cuánto le va a costar. Está totalmente loco, evidentemente, lo va a hacer igual. Tenga 5 años más, tenga 5 años menos. Eso es inevitable. No, eso es absolutamente ridículo. Salvo que, bueno, un código que garantice la impunidad de cualquier cosa, ¿no? Pero eso no existe. No es el Código Penal. Si hay algo que puede tener efecto disuasorio es la eficacia punitiva, ¿no? Es decir, cuando menos ámbito de impunidad haya, eso podría ser. Pero no la escala abstracta de la pena, eso es absurdo. Que normalmente ni la conoce, porque nadie abre el Código Penal mucho. Ahora, hasta acá, lo que me parece que racionalmente se debe hacer, sí, tener un Código Penal más o menos coherente. El homicidio valga más que el robo, la pena por homicidio es mayor que la del robo, esa cosa, está bien. Pero ¿qué pasa en el mundo? Y aquí entro brevemente a la segunda parte, y espero que esto los deje dormir. Hasta acá es lo que se debiera hacer. Sí.
Pero lamentablemente hay una manipulación política de todo esto. Hay un juego de poder en el mundo que existió siempre respecto de esto. Los seres humanos, las mujeres y los hombres, no somos racionales, no. Nuestro narcisismo nos hace decir que somos racionales, sí, es porque somos el eje de todo. Ese narcisismo recibió algunos golpes, ¿no? Copérnico, Darwin, Freud, pero la verdad es que no somos racionales. Como decía Martin Buber, podemos ser racionales, podemos llegar a ser racionales, pero parece que hay que hacer un esfuerzo. Todos tenemos una parte irracional, sin lugar a dudas, y en el fondo de esa parte irracional nuestra, y sobre todo en esta civilización industrial, funge el impulso vindicativo, la venganza. La tenemos, no la podemos negar, ni avergonzarnos de tenerla la gente. Si llego y veo que alguien me rompió el vidrio del auto y lo encuentro en ese momento, quiero ahorcarlo. Sí, ya lo sé. Es inevitable, esas cosas las tenemos. ¿Quién no se ha cerrado un dedo en una puerta y le ha dado una trompada a la puerta? Bueno, estúpido se va a romper la mano. Pero bueno, tenemos ese impulso que es absolutamente irracional y que está dentro de todos nosotros, ¿sí? Pero lo contenemos. Lo contenemos en razón de una necesidad de coexistencia. No porque esté el contrato social, porque un día aparecieron unos tipos en taparrabo y firmaron una escritura de contrato social, no es una ficción. Simplemente nos hemos ido diciendo, bueno, somos animales sociales y por ende tenemos que contener esto, ¿no? Contener lo irracional, pero nos queda, eso está, indiscutiblemente que está. Entonces es bastante fácil cuando en una sociedad existe, se genera o se siembra un malestar, un malestar difuso, un malestar que nadie sabe en definitiva de dónde sale, pero que se puede sembrar por distintas construcciones de realidad que hagan los medios masivos, por ejemplo. Bueno, la necesidad de un sentimiento de angustia, que se va generalizando. No se sabe qué es, porque la angustia no tiene objetivo, la angustia no tiene objeto. Quizá el objeto de la angustia sea la muerte, pero bueno, eso es muy existencialista. Lo cierto, la angustia ahí está. Me siento angustiado, me siento mal, naturalmente. De repente alguien empieza a decir, no, la culpa de todo esto la tiene este ente temible. Y entonces la angustia baja porque empezamos a tener miedo, ya encontramos el objeto. Baja el nivel de angustia, pero sube el nivel de miedo. Tenemos el ente temible. Y el ente temible es un ente humano. Cuando tenemos ese ente humano que normalmente se alimenta por un estereotipo con todos los prejuicios que se cargan y que se refuerzan. Prejuicios de toda naturaleza, de raza, de clase, de color, de étnico, de género, lo que sea. Una vez que tenemos ese enemigo individualizado, lo convertimos en chivo expiatorio y naturalmente, si él es el causante de todos los miedos y por ende de todo el malestar, ¿qué hay que hacerlo? Matarlo, lo matamos. Este es el mecanismo por el cual se han producido todos los genocidios del siglo XX. Todos. Este mecanismo funciona y tiene una extraordinaria eficacia. Por supuesto, cuando no cualquiera puede ser candidato a chivo expiatorio, ¿no?
del todo no se puede inventar, algo de realidad tiene que haber, sí. Bueno, qué sé yo. Había judíos ricos, sí, había judíos ricos, bueno, explotaban, y bueno, eran capitalistas, sí. Había algunos armenios que estaban luchando contra una minoría armenia politizada, radicalizada contra el Imperio Otomano, y habría, sí. ¿Sí? Los 30.000 desaparecidos integrarían unos cuantos grupos de políticos violentos, dice. Pero por eso había que matarlos a los armenios, a los judíos. No, padre, no. Pero algo, sí, algo de base real se necesita. No se puede inventar de la nada el chivo expiatorio. Tiene que ser algo que ya los prejuicios anteriores lo estén alimentando un poco, se exacerba eso. Bueno, hay chivos expiatorios que son mejores candidatos. ¿Por qué? Porque inspiran más miedo. Normalmente el chivo expiatorio que inspira miedo tiene que tener un componente que es el componente conspirativo. Por eso el chivo expiatorio ideal es el terrorista. El conspirativo, el narcotraficante. Narcotraficante, sí, el cártel, sí, en México, acá no importa. El narcotraficante, metemos todo. Es el que está en la esquina vendiendo 2 porros. Imbécil de país. Pero bueno, entonces, cuando falta ese elemento, hay un sucedáneo siempre, ¿no? Que es bueno, no encuentro el elemento conspirativo, entonces, pero de cualquier manera, ¿y quién es en América Latina? Siempre es el adolescente de barrio precario. Que normalmente hay unos cuantos punga entre ellos, lo cual es cierto. Bueno, a falta de otro mejor, hacemos chivo expiatorio a este. Ese es en toda América Latina sucede eso. Como por suerte no tenemos terrorismo hoy en América Latina, no tenemos ningún idiota que sea chivo expiatorio mejor, entonces el sucedáneo es este. Lo cual no es nada nuevo en la historia, ¿no? ¿Qué sé yo? Podemos leer cualquiera de los 4 evangelios y lo vamos a ver, ¿no? Cristo entre 2 ladrones, si no hubiera estado Cristo, que era un chivo expiatorio enorme, los 2 ladrones seguían, solo que no tendríamos la estampita. Y sí, porque no tienen la misma. El chivo expiatorio más grande, naturalmente, es chivo expiatorio inconmensurable, claro. Pero bueno, es eso, ese es el mecanismo. Un mecanismo por el cual se trabaja, se incentiva la venganza, se incentiva la parte irracional que tiene cada uno de nosotros. Cuidado que esto no significa, cuidado, no estoy diciendo con esto que hay una minoría de iluminados que somos racionales y una mayoría de populacho irracional. No, cuidado, esto hubo un tremendo reaccionario que fue Le Bon, que decía que la multitud emergía la paleopsiquis. No, ¿qué paleopsiquis? No, esto es mentira, es el miedo a las multitudes que tenían en el siglo XIX. No, la multitud podrá emerger un elemento libidinal, no sé, como decía Freud, pero no, es lo que está en todos nosotros. Se alimenta esa parte que está en todos nosotros, se nos desestimula el esfuerzo por ser racionales. Es eso simplemente, no es otra cosa. No es que haya categorías de cultos y refinados y racionales y otros irracionales, ¿no? ¿Y dónde se lo hace? Y sí, ustedes me pueden decir, bueno, pero esto prende en sectores ampliamente populares. Sí, prende en sectores populares. Por una razón muy sencilla y muy simple. Criminalizados, policizados y victimizados se seleccionan de los sectores populares. Si van a la cárcel van a encontrar a los criminalizados de los sectores más humildes de la sociedad. ¿De dónde se seleccionan los policías? También. Y las víctimas también. Las más vulnerables son las de los sectores más humildes de la sociedad.
Entonces, ¿qué? No, son brutos, incultos, etcétera. No, son los que sufren directamente la violencia. Son los que tienen el mayor número de muertos, y el mayor número de impunidad, y el mayor número de arbitrio policial, y los que se pelean con la policía, y la policía se pelea con ellos. ¿Y saben para qué sirve todo eso? Todo eso sirve para introducir contradicciones entre estos sectores y mientras se están matando, no tomen conciencia de su situación y no tomen conciencia para actuar o dinamizarse políticamente. En la medida en que se matan entre ellos, y parece que los restantes miran como los mariscales de la Primera Guerra Mundial, que miraban cómo se mataban los soldados con larga vista. Pero hay algo más, y con esto termino. Normalmente cuando nos pasan estas cosas, nosotros los argentinos, por lo general pensamos que nos suceden a nosotros solos. Cada pueblo piensa eso, pero nosotros en particular, porque tenemos la característica de ser, de creernos los dueños del último refresquito del desierto. El resto de los latinoamericanos a veces nos dicen ciertas cosas que tienen razón. No, esto es regional y esto es mundial. No nos equivoquemos. Hay una lucha mundial. La lucha de hoy en el mundo es por saber quién manda. O mandan las corporaciones transnacionales o mandan las autoridades políticas que cada pueblo elige. Esto pasa aquí, pasa en Europa, pasa en Estados Unidos, pasa en Canadá, pasa en todos lados. ¿No? ¿Y qué significa que manden las corporaciones transnacionales? Que quieran hacer un Estado donde no haya ninguna redistribución de renta. El que detenta la mayor parte de la renta se queda detentando la mayor parte de la renta y el resto se queda. Con el argumento de que aquellos que detentan la mayor parte de la renta en un momento van a detentar tanta renta que van a dejarla caer para abajo, la teoría del derrame. Nunca se derramó nada si alguien no empujó un cachito a la copa, pero va, o la volteó. Lo cierto que esta es la lucha de hoy, pero en el proyecto, en el programa de lucha de hoy, para tener esa sociedad 30-70, 30% incorporado, 70% excluido, y tener ocupado el 70% y contenido, que se necesita un Estado que se ocupe menos de lo social, de los proyectos sociales, y que se ocupe de tener un enorme aparato punitivo de control. Hay que a los excluidos hay que contenerlos, y ¿cómo se lo contiene? Aumentando el control represivo. Bien, perfecto. Esto se podía hacer en otra época, se hizo cuando hubo movimientos de expansión de la ciudadanía real, se lo controló con contramovimientos brutales que fueron las dictaduras de seguridad nacional. Movimiento de expansión que tuvimos nosotros en nuestro país, el irigoyenismo, el peronismo, el Uriburu, después vino Videla y compañía, etc. Pero con eso se cierra una etapa de poder planetario, que es la del neocolonialismo. El poder planetario tuvo tres etapas: el colonialismo, contra el cual lucharon San Martín, Bolívar, Sucre, etc. Y ahí se cerró, y vino el neocolonialismo. Y a los que lucharon contra el colonialismo, bueno, San Martín se tuvo que ir, entonces no sé lo que le hubiera pasado. Bolívar lo mató la tuberculosis, a Sucre lo mataron directamente, Moreno tuvo una rara indigestión en el barco que lo llevó a Europa, a Dorrego lo fusilaron, en fin, todas esas cositas. Se cerró. No, ahora ya ustedes no nos son útiles, viene el neocolonialismo con nuestras repúblicas oligárquicas en todo el continente, desde Porfirio Díaz hasta la oligarquía vacuna, hasta patriciado peruano, la República Bella. Después vino el peronismo, segundo, y los
los movimientos populistas de toda nuestra región, segundos movimientos, Lázaro Cárdenas en México, Erasmo Ibarra en Ecuador, Getúlio Vargas en Brasil, con todas contradicciones, defectos, etcétera, pero ampliaron la base de ciudadanía real. Después vino la contención de eso, vinieron las distintas dictaduras, hasta llegar a la dictadura de seguridad nacional, Pinochet, la nuestra, etc. Bien, y ahí se cierra el neocolonialismo. Y ahora viene la globalización. La globalización no golpea ya la puerta de los cuarteles, ya no quiere dictadura de seguridad nacional, dictaduras militares, no. ¿Qué es lo que quiere? Policizar verticalmente las sociedades. Controlarlas verticalmente. Es una especie de control policial de tipo estalinista, sí, pero de otra manera. ¿Y cómo lo hace? Reforzando el control y la arbitrariedad policial. No creamos que el poder punitivo se concreta sobre los que están presos. Eso es mentira. Sí, los que están presos que sufren poder punitivo, pero normalmente algo hicieron también. Pero los presos son el pretexto para que el verdadero poder punitivo de dimensión política se ejerza sobre los que estamos sueltos, y es el poder de vigilancia sobre todos nosotros. Esa es la dimensión política del poder punitivo. La otra no importa. ¿Qué poder es agarrar 60.000 sujetos que algunos han hecho barbaridades mayores, otros menores, otros quizá nada, de los segmentos sociales más carenciados, y prisionizarlos? ¿Qué dimensión de poder es esa? No, eso no es mucho poder, no es nada como poder. El poder es diciendo, no, esto es todo el mal que hay. Lo que se escapan, la impunidad, el cuello blanco y todo eso no importa. Todo el mal está acá. Entonces, los tenemos que vigilar para evitar que el mal cunda. Y nosotros nos ponemos muy contentos de que nos vigilen. Nos vigilan todo el día, nos vigilan en los aeropuertos, nos vigilan en las tarjetas, nos vigilan en todos lados. Si piensan ustedes lo vigilado que estaban sus abuelos y lo vigilado que estamos nosotros, se van a dar cuenta de lo reducido del espacio social que estamos teniendo. Mi abuelo era feliz, qué sé yo, pues, una cantidad de cosas que yo no puedo hacer. Si estoy loco, me meten preso, me meten en el manicomio si las hago. También había algunas otras que no podía hacer por razones técnicas, qué sé yo, pero el espacio social que tenía el viejo, no lo tengo yo. No lo tengo. Ni para moverme en el mundo. No. Esa es realmente. Pero ¿cómo lo logran? Lo logran a través de la administración del miedo. El miedo se administra de la siguiente manera. Hay países donde hay una violencia temible. Como les mencioné, mi querido México, América Central, Honduras, Guatemala. Codino no me deja mentir, que un día se quedó en una esquina en Guatemala comiendo. Llegó rápidamente al hotel después de algún muerto recogido en la calle. Sí, son países donde uno llega a un restaurante y encuentra de repente un locker en la puerta. Cuando el restaurante quiere un locker, deje su arma. Bien. En esos países, es curioso, se instalan policías así, se instalan regímenes que uno está viendo que son con una policía que cada vez se fortalece más, aumenta más su arbitrariedad, la verticalizan más, y realmente cuando uno ve lo que los medios están proyectando de eso, es terrible. En esos países, y cuando esos objetivos se están consiguiendo, el discurso de medios y la publicidad de medios es: estamos mejorando. Hemos llegado a la meseta, ya no empeoramos,
tenemos nada más que 12.000 muertos por año. ¿Cómo? ¿Y creen que está mejor? Sí, sí, porque llegamos a la meseta, subimos de 2007 hasta ahora, subimos a 12.000, antes teníamos 1.000, ahora tenemos 12.000, pero ahora ya conservamos los 12.000, ¿ven? Es decir, donde el objeto temible existe, lo muestran como contenido cuando logran el objetivo. Cuando el objeto temible no existe, hay que crearlo. Y se crea mediáticamente. Se crea. No importa la realidad, no importa el número de muertos, no importa quiénes sean los muertos, se crea. Se crea el temor, se crea el pánico, se crea el terror. ¿Por qué? Porque la gente aterrada, así como la tierra, se inmoviliza. La gente aterrada se inmoviliza y consiente cualquier invasión de privacidad, de autonomía, de ámbito de libertad. Y de ese modo se va perdiendo la idea de que sí, efectivamente, tengo que asumir algún pequeño grado de riesgo, pero el Estado tiene que asumir la responsabilidad de reducirme ese riesgo, sí, pero con libertad, con libertad. Tengo que asumir algún pequeño espacio de riesgo, pero el Estado no puede quitarme mi libertad, porque entonces se acabaría directamente toda seguridad. A medida que voy centralizando, a medida que voy verticalizando, a medida que voy reforzando el aparato punitivo verticalmente, policialmente, voy creando un Estado autoritario. Y cuando termino de crear el Estado autoritario, me quedo en las manos del que maneja el aparato, con lo cual toda mi seguridad se fue al diablo, tal cual me lo verifica toda la experiencia del siglo pasado. Me quedo en las manos de quien es capaz de generar a través de ese aparato una nueva masacre. Ese es el grave problema. Entonces, pero cuidado, cuando hablo de policizar de esta manera, insisto en algo, no estoy hablando de la responsabilidad del policía, no, cuidado. Hace un rato dije que eso era responsabilidad política, y insisto en eso. Hace un momento les dije claramente, victimizados, criminalizados y policizados son casi todos del mismo segmento social, del mismo sector social. Y a los tres se le violan los derechos humanos. Y al policía también. Emerge de una determinada institución que está mal programada y que se quiere en el continente programarla peor todavía. ¿Qué se nos dice desde las cooperaciones norteamericanas? Hagan policías únicas. Ellos tienen 2.200. Hagamos lo que los yanquis hacen, no lo que nos dicen que hagamos. Pero el policía nuestro se incorpora a una estructura vertical donde sí sé que funcionan cajas, recaudación, todo lo que se quiera, pero no tiene otra que funcionar dentro de esa estructura, y además no tiene ningún derecho a discutir horizontalmente sus condiciones laborales. No tiene ningún derecho a discutir salario. No tiene ningún derecho a debatir o a solicitar colectivamente mejoras, equipo, etc. Hablan por él solo las cúpulas. La conciencia profesional se desarrolla fundamentalmente en la actividad sindical. El policía es un trabajador que no tiene derecho de sindicalización. Por ende, se le está privando del derecho a desarrollar su conciencia profesional. Y se le está privando de los derechos elementales que tiene cualquier trabajador. No le reconocemos al policía la condición de trabajador policial. Cuando tiene que pedir algo, lo tiene que hacer a través de familiares o de espaldas a las cámaras o encapuchado como si fueran terroristas. Cuidado, que esto forma parte también
de la particular deformación que le hemos dado a la institución policial. No, cuando estoy hablando de politización de la sociedad, estoy hablando de un proceso que va hacia un autoritarismo verticalizante en una sociedad que garantice el control de la exclusión social. Y el miedo a la violencia criminal, en los países en que existe o en los países en que no existe y se la construye, ese miedo opera de la misma manera en que operó hace 40 años el temor que había engendrado la violencia política para provocar una indiferencia, o por lo menos un cierto consenso indiferente en la población ante la instalación de las dictaduras de seguridad nacional. Tengamos cuidado con eso porque estamos en un tercer momento de poder planetario. Y en este momento, en este tercer momento de poder planetario, la manipulación de ese poder y la manipulación mediática de ese poder es el instrumento de instalación de nuevos estados autoritarios. No por la vía vieja que ya conocemos y que ya descartó el poder planetario, sino por esta nueva vía, por convertir a nuestro pueblo en gente, en la gente. El pueblo ya no es el pueblo, es la gente a la cual se le crea una realidad mediática, fundamentalmente a través de la transmisión de imágenes, donde uno cree que está en contacto con la realidad, y en realidad está en contacto con las colas de los filmes que quieren mostrarnos. Muchísimas gracias. El doctor Daniel Gómez, fiscal general del Departamento Judicial de Pergamino, toma el micrófono para hacer una pregunta. Sí, yo quería hacer una pregunta simple. Entonces, Faroni, que un poco tangencialmente tocó el tema. ¿Qué es? Yo trabajo hace muchos años en el Poder Judicial y uno ve y ha visto casos puntuales como el caso Candela y el caso Ángeles, que han dado un rating terrible a los medios y demás. La actitud irresponsable de muchos medios en transgiversar la realidad, obstaculizar inclusive la investigación de la justicia dando datos falsos, adelantando datos. Me acuerdo que la noche estaba pensando en mi casa y justo lo veo, doctor Zaffaroni, Canal 26, creo que no me acuerdo con qué periodista. Yo siempre pensé en lo primero que pensamos la gente que trabajamos en la justicia, sancionar una ley para castigar eso. Usted habló de la autolimitación ética de los medios. Sinceramente, doctor, ¿usted cree que eso es posible, que esa autolimitación ética se dé o esté próxima a darse en los medios? No, no la veo. No la veo de ninguna manera. No. Creo que eso, es decir, se lo he advertido a los medios, que en realidad el pedido de autolimitación ética era para ellos, en su beneficio. Porque ante la falta de limitación ética, tarde o temprano va a salir la ley. Y no me gusta. Lo va a ser inevitable. No me gusta porque creo que cualquier ley que limite contenidos es peligrosa. Sin embargo, si ellos recaen en esta total inescrupulosidad, tarde o temprano la ley se va a producir, lo cual no me gusta para nada. ¿Alguien más? ¿Está dispuesto el micrófono? Levantamos la mano para poder divisar quién quiere hacer alguna pregunta. Buenas noches, doctor. Usted habló de un estereotipo de criminal. Mi pregunta sería al delincuente de cuello blanco, allí donde la justicia no encuentra puerto para atracar. O sea, ¿cuál sería la solución para eliminar ese estereotipo y que la justicia pueda llegar a ese delincuente de cuello blanco? Bueno, no hay solución.
característica estructural de todo sistema penal y no debemos engañarnos a este respecto. Controlar el delito de cuello blanco, controlar el delito económico, el delito financiero, etc. Yo confío mucho más en la labor preventiva que pueda hacer el derecho administrativo y que puedan hacer los propios control en red que se pueda hacer dentro de los órganos de las instituciones del Estado. Confío mucho más que en el poder punitivo. El poder punitivo en cualquier país del mundo se reparte selectivamente. Por cierto que hay mucho que hacer, es verdad. Entre el sistema penal sueco y el sistema penal de Haití hay distintos grados de selectividad, ¿no? Sí, hay que bajar el grado de selectividad todo lo que se pueda, pero sabiendo que nunca lo vamos a suprimir. Y por eso que a veces tengo mucho miedo con el frontalismo legislativo. Vamos a sancionar a las empresas, qué sé yo, porque el delito... La empresa transnacional tiene poder para romper la red. La pymes no. Entonces cuidado que no estemos con eso favoreciendo un proceso de concentración de capital y destruyendo lo que es la principal proveedora de fuentes de trabajo del país, que son las pymes, ¿no? Pensando que vamos a agarrar a la empresa, cuidado. Eso pasa en el derecho económico, en el derecho penal económico, es una de las advertencias que normalmente le hago a algunos colegas que se empeñan en eso. Le digo, no, cuidado, un momento porque la vía no es esta, como la vía para la corrupción tampoco es esa. Va a caer alguno que es muy bruto, pero si no hay controles, si no hay red de control, si no hay pesos y contrapesos, el poder punitivo, el código penal es selectivo, no, el poder punitivo es selectivo. Sí podemos bajar los niveles del poder punitivo, pero ¿por qué es selectivo? ¿Es selectivo porque la lucha de clases? No, porque esto es acá y en la China. Es selectivo por otra razón, porque se maneja con burocracias. Ojo, no estoy usando el término burocracia en un sentido peyorativo, todo Estado necesita burocracias, pero todas las burocracias, por buenas que sean, tienen alguna regla que desde Max Weber las conocemos. Hacen lo más fácil. ¿Y qué es lo más fácil? Lo más fácil es agarrar al más idiota, porque es más torpe. Y lo más fácil es agarrar a alguien que va por la calle vestido de ladrón, habla como ladrón, tiene el pelo como ladrón, camina como ladrón y roba. Entonces, bueno, claro, va con un uniforme, no hay nada que hacer. La grosería que puede hacer un tipo que tiene una pyme con 10 empleados no es la misma que puede hacer una empresa transnacional. La empresa transnacional no hace ninguna grosería, se cubre con una cantidad de cosas antes. Entonces creo que la forma de prevención, más que la forma de represión, porque insisto, incluso en ese caso la represión llega tarde, la forma de prevención, yo creo que fundamentalmente se debe hacer a través del derecho administrativo, que es una rama del derecho que no tiene las limitaciones que tiene el penal. Para condenar a alguien, una serie de garantías. Claro. El administrativo, una multa administrativa es mucho más fácil que una sanción penal, ¿no? Entonces, bueno, me parece que esa es una vía, y no pensar en la ilusión de que a través del derecho penal vamos a controlar eso, ¿no? Porque eso es una venta de ilusiones, ¿no? Lo tenemos que controlar a través de un orden jurídico coherente en el ámbito administrativo, así como tenemos que controlar la corrupción a través de una red horizontal de controles recíprocos y de pesos y contrapesos. No es poniéndole un año más o un año menos de pena. Eso no. Igual, tengamos en cuenta que el poder punitivo se reparte sobre el más vulnerable, indefectiblemente. Y basta ver cuál es el resultado de la selección carcelaria, ¿no? Tenemos un 10-20% de medio psicópatas, que por ser psicópatas, claro, naturalmente, lo descubren, tipo que asesina, una cosa así, una bestia,
Y después tenemos delincuentes groseros contra la propiedad, o vendedores de tóxico al menudeo, o mulas. Esa es la clientela nuestra. Cuando cae un VIP, very important person, el very important person es un problema para nosotros, porque no sabemos cómo tratarlo, desde los periodistas en adelante, porque no lo podemos meter con los otros presos, porque tenemos que tener cuidado porque tiene buenos abogados. Es como si de repente en un bar de los suburbios apareciera un señor vestido de frac. No es el cliente, no es el cliente habitual. No. Y además cuando cae el very important person, fíjense que cae porque perdió con otro very important person. Pelearon dos piratas, uno perdió y le retiraron la cobertura. Por eso cae. Sí, el micrófono por ahí, o se escucha, a ver. Doctor, buenas noches. Mi pregunta básicamente se relaciona con lo que viene hablando, y usted en un momento hace referencia a que, digamos, que las agencias policiales son las que hacen la selectividad primaria, que llegan a las instancias judiciales con ya la selección. Mi pregunta es, quiero hacer referencia a la responsabilidad de las agencias judiciales en ese sentido, porque se dan con la aquiescencia justamente no solamente desde el punto de vista de la procuración, sino también desde las garantías de los organismos de corte. Hablo de la provincia de Buenos Aires, el Ministerio Público juega garantía. ¿No es mayor también la responsabilidad desde el punto de vista de las agencias judiciales? Bueno, más allá de la propuesta, disculpe, con respecto a la modificación procesal, complemento. ¿Pero es mayor que reproche a las agencias judiciales? Bueno, si lo hacen mejor o peor, no sé, eso cada uno tendrá que juzgarlo y habría que hacer una investigación pormenorizada y tendrá su criterio. Pero ¿cuál es la función de la agencia? ¿O cuál tendría que ser la función de las agencias jurídicas? Yo creo que la función de las agencias jurídicas siempre va a ser antipática, porque si la cumple bien, lo único que nosotros tenemos en la mano es un semáforo, con el cual podemos decir, bueno, este bestia dejó los 10 dedos y hizo algo grave, bueno, luz verde, pasa el poder punitivo. O podemos decir, no, esto es una tontería, no pase, luz roja, o podemos decir, todavía no sabemos qué pase, luz amarilla. Esa es la función, es una función de contención del poder punitivo, porque el poder punitivo real lo ejercen las agencias policiales, las agencias ejecutivas. Nosotros no ejercemos poder punitivo, es mentira, no ejercemos poder punitivo, no seleccionamos. Y sí, claro, si lo hacemos mal, si no contenemos el poder punitivo, y bueno, el poder punitivo se desboca, eso es cierto. Es decir, la función que tendríamos que cumplir en un Estado de Derecho es una función de contención del poder punitivo. Si no existiéramos, suponga que barremos todos los juzgados, barremos todo, código penal, todo, legalidad, lo que se quiera. ¿Desaparece el poder punitivo? No, se expande sin límite. Bueno, ¿por qué? Porque se convierte en poder policial directamente. Ese es el asunto. Entonces la función de las agencias jurídicas, del poder jurídico, es contener el poder punitivo. Si por otro lado hay otro alimentando el punitivismo a través de alimentar el sentimiento de venganza, siempre vamos a ser impopulares. Sí, claro. ¿Por qué? Porque nunca vamos a satisfacer toda la venganza que el otro está queriendo. Sí, ¿eh? Pero es esa función que tenemos que asumir, aunque no le guste. Qué sé yo. Difícilmente esa función resulte siempre popular. Salvo cuando por el otro lado se desmandó el poder punitivo.
Entonces, tardíamente, si se dan cuenta, nos llaman de nuevo. Pero ya hay unos cuantos cadáveres cuando eso pasa. Ese es el problema. Sí. Sí, buenas noches. Yo le quería agradecer a los compañeros de AFCA y a Pinta y a usted, Raúl, porque nos regalaron de alguna manera una noche mágica donde sobrevuela la construcción de libertad del pueblo, ¿no? Usted nos planteaba como contradicción principal hoy, de alguna manera, enfrentar entre, un compañero decía imperio o nación, que usted lo retradujo en corporaciones o pueblo. Desde esa perspectiva, hace un tiempo yo hablaba con mi compadre, que somos amigos de los 8 años, y él me mostraba, había sido técnico de baile fútbol, y me mostraba las fotos de los pibes. Avellaneda, primer cordón, ¿no? Pero la heterogeneidad de ese primer cordón hace que hay bolsones de desocupación a partir del proceso de descentralización de la dictadura. Claro. Y una cantidad de las fotos de los pibes, había pibes en cano, pibes muertos. De pibitos que hoy tendrían 23, 24 años. Y me hace acordar una película, usted hace referencia a la cola de las películas. Una película, creo que es Matrix, donde le viene la bala al protagonista y ver cómo podemos, nosotros como trabajadores, ustedes de la Corte Suprema, desmontar esa bala que le viene a estos pibes. Pero aparte, está lo que Néstor decía, hoy no nos atacan con dictadura, con tanques, nos atacan con los médicos. Una vez le decíamos a Germán Abdala que ustedes juegan de 5, de 10, nosotros somos marcadores de punta en esta historia. ¿Cómo ve usted la perspectiva? O sea, ¿cuál es el trabajo para desmontar esas balas que le van a los pibes desde nosotros? Acá hay compañeros que son intendentes o concejales. Desde nosotros, en los territorios, desde ustedes en la Corte Suprema, para desmontar esta maquinaria siniestra. Reclamen la policía municipal. Hagan una policía de inserción comunitaria. Ojo que esto no es... Estas cosas no son nuevas. En estos 30 años creo que hemos aprendido algunas cosas. Hay pibes, claro, no, pero hay algunos veteranos como yo. Se acordarán lo que pasó en los primeros años de democracia. En la provincia de Buenos Aires siguió funcionando la policía de Camps. En la ciudad de Buenos Aires más o menos. Todos los días teníamos 1 o 2 pibes fusilados. José de Ser en el Canal 9 llegaba antes que la policía y lo mostraba como resultado de la guerra contra el delito. Mostraba el enemigo muerto. Bueno, esos muertos subían o bajaban según que se aproximara una elección o según que hubiera una convocatoria, un ministro en el Congreso. Tuvimos casi 1000 ejecuciones sin proceso entre la capital y el conurbano. Hasta que asumió Cafiero y bajaron. No sé si habrá alguna, pero bueno. Pero no es sistemático, no es lo que sucedía en aquel momento. También había medios, no era Canal 9 solo, estaba el señor Bernardo Neustadt, que en paz descanse, no se le vaya a escapar a Dios del demonio, bien cerrada la puerta del infierno. Vino lo del ingeniero Santos, había que matar a todos. En fin, estas son olas. Creo que ha llegado un momento en que repensemos el instrumento que tenemos. Y el principal instrumento y en el que yo confío mucho es la policía, mucho más que los jueces. La policía está en la trinchera día a día, es el que está en la trinchera con el conflicto. Tenemos que darle otra estructura institucional. Miren, hoy es corriente entre los psiquiatras y todos los trabajadores
profesionales de las ciencias psi, que la desmanicomialización. Un enfermo hay que tenerlo en manicomio si es agudo, y cuando pasó el periodo agudo, bueno, hay que tenerlo, hay que devolverlo de alguna manera a la comunidad, integrarlo. Hace 40 años esto era poco menos que impensable, ¿no? O sea, que empezaron en Italia, etcétera, después se extendió, pero realmente ¿quién hizo la reforma manicomial italiana? Hubo, sí, ideólogos, sí. Desde el punto de vista ideológico, médicos, psiquiatras, sí, efectivamente, no hay duda. Pero fueron los enfermeros. Y sí, el que está en contacto directo, con contacto más directo. Pues yo confío muchísimo en que esto lo vaya transformando la policía, pero tenemos que darle un marco institucional. Tenemos que darle un marco institucional adecuado y tenemos que reconocerle su dignidad, tenemos que reconocerle la dignidad del trabajador. No se nos oculte lo que está pasando con la policía. No se nos oculte. La clase media pide policía, pero después la desprecia, incluso racialmente. Cuidado, cuidado. La compara con los héroes psicópatas de televisión que ve. Entonces, sí, claro, no tenemos esos psicópatas de policía, menos mal. Los psicópatas de policía no tenemos que ir. Entonces, hay un estereotipo del delincuente, sí, pero cuidado que hay un estereotipo negativo del policía en la clase media. Y es cierto. Que es corrupto, que es machista, que es bruto, que es asesino, que es agresivo. Guarda, que no es confiable. Cuidado. No necesitamos ir a ver qué le pasa al policía negro de New York. Lo tenemos nosotros. Nuestra clase media es prejuiciosa respecto del policía y es discriminatoria respecto del policía. Busquemos policía de inserción comunitaria. Cuidado. Rompamos eso. Y eso se rompe solo dándole su dignidad de trabajador. Cuidado, y rompiendo todos esos prejuicios. No hay otra. Fomentemos eso. Hagamos una policía de vecindad, una policía de cercanía, inspirémonos en la policía comunitaria de las comunidades españolas, levantemos un poco los ojos a la policía montada de Canadá, y policía de investigación criminal, sí, vayamos a mirar el FBI y copiemos un poco la técnica del FBI, y copiemos la Bundespolizei alemana. Si tenemos las mismas neuronas que tienen ellos, no tenemos menos neuronas. La cuestión es usarlas. Sí. Buenas noches, doctor. Usted habló de la cantidad de población carcelaria que está en bajo proceso y habló de la importancia del cambio del sistema procesal. Yo lo que le quería preguntar es de qué manera se puede motorizar ese cambio y se puede cómo se puede dar. Bueno, de cualquier manera que no sea la que se pretende hacer, porque ahora hemos traído, como siempre tenemos la rara costumbre de importar lo peor, hemos traído una solución que es el juicio abreviado, la plea bargaining, ¿no? Entonces, con el juicio abreviado, que se acerca mucho a una extorsión, o se puede acercar, resulta que no hacemos juicio. Entonces ahora tenemos presos sin condena. Con el juicio abreviado lo que vamos a pasar a tener son condenados sin juicio. No, yo creo que lo que hay que hacer es un juicio más simple. Depende de la magnitud de la gravedad del delito, ¿no? Pero bueno, simplificarlo cuando son delitos leves, ¿no? Infracciones de menor cuantía. Hacerlo más sencillo, pero hacer juicio, ¿no? El juicio abreviado es un pequeño problema que puede llegar al extremo de Estados Unidos. Desapareció eso que vemos del juicio por jurado y todo eso es en la película. En la realidad no. El 94, 95% de los casos en Estados Unidos se resuelven por juicio abreviado. De modo que
el juicio por jurado se lo venden al resto. Y creo que la única solución que hay es repensar modelos de códigos procesales distintos. Sí. Sí. ¿Qué función social cree que está cumpliendo la imposición de la pena del sistema penal de esta época? Bueno, no, yo quisiera pasar Navidad en casa. No, eso es un análisis criminológico muy completo, muy complejo. No, cumple varias funciones, por supuesto. Cuando dije hace un rato no sé cuál es porque no se puede generalizar. No hay una función única que cumpla, cumple varias. Ahora, si me pregunta cuál creo que es la principal y por qué en el derecho penal no podemos encontrar un deber ser de la pena que realmente funcione, y yo le diría que la principal es canalizar el sentimiento vindicativo que todos tenemos adentro. Canalizarlo y ponerle un cierto límite. ¿Sí? Esa sería la principal función que cumple. No es una función racional, no, pero tampoco nosotros somos del todo racionales. Entonces hay alguna limitación. Cuando uno se pregunta por qué en derecho penal todos hablamos del principio de proporcionalidad, y por qué otros hablan de retribución, estamos hablando de un acotamiento de cierto talión. Es una retribución, en definitiva, lo que decía hace un rato, todos tenemos algo adentro de un poco irracional. Pero cuidado, la venganza en sí es también un poco producto de nuestra civilización y la tenemos incorporada a nuestro equipo psicológico, y es muy difícil, quizá. ¿Por qué? Porque está vinculada a la idea de tiempo como flecha, tiempo lineal. Hay otras culturas que tienen otras ideas del tiempo, culturas orientales con idea de tiempo circular, culturas que tienen idea de un tiempo ondulatorio, culturas africanas que tienen idea de un tiempo puntual. Qué sé yo, en otras culturas puede haber otra idea, pero en nuestra cultura industrial, en nuestra cultura, el tiempo es lineal, y la venganza en definitiva es venganza contra el tiempo. Es venganza porque en la idea de tiempo lineal no podemos hacer que lo que pasó no haya pasado. Y ya pasó y pasó para siempre, y listo. Nos quedamos dormidos en el ómnibus y nos pasamos en parada, listo, y el ómnibus ya no para. Ese es en definitiva, esto es lo que decía Nietzsche, ¿no? La venganza es venganza contra el tiempo, decía. Sí, estaba un poco loco, terminó hablando con un caballo. Yo hablo con mi perro. El problema es que el perro me contesta. Pero a veces, en medio de charla con el caballo, decía algunas cosas ciertas, y esta es así. ¿Sí? ¿Sí? Nuestra civilización está eso, y eso no lo podemos borrar, ¿verdad? No sé. Un día se produce un cambio civilizatorio, pero eso está. Y sí, la función sustancial que creo que puede cumplir es canalizar y contener ese impulso vindicativo que se vuelve colectivo para que no se desborde. Creo que esa es la función sustancial. Si es que tiene, en algún caso, qué sé yo, quizá no en todos tampoco, ¿no? Dos últimas preguntas. ¿Sí? Hoy hay órganos creadores así de miedo. Perdón, a ver, ¿quién está conversando? Allá el joven. Siguiendo un poco con el tema de la venganza, usted habló de órganos creadores de miedo, como lo son los medios de comunicación, como también fomentan el sentimiento de venganza que cada ciudadano tiene. ¿Qué papel juegan hoy los medios de comunicación en los famosos tipos que totalmente estoy en contra de los linchamientos
¿Y qué papel cree usted, o sea, cuál es la peligrosidad que se puede llegar a hacer política de esto? O sea, totalmente, que una opinión, una postura que no comparto. Me gustaría saber cuál es su opinión sobre eso. Bueno, tampoco creamos que lo de los linchamientos es original nuestro o que de Estados Unidos lo traemos nosotros solamente y no existió en ningún otro lado. No, linchamientos hubo con cierta frecuencia en Brasil. Hay varios colegas que tengo bastante vínculo, voy bastante a Brasil, estoy muy vinculado con ellos y sí, hubo varios colegas que se ocuparon en algunos estudios sobre esto. En general, sobre todo en el nordeste de Brasil, zona de Pernambuco, Salvador, estado de Bahía, pero tienen características diferentes. Ahí sí debe hablarse de una ausencia de Estado, es cierto. Se producían ya masivamente o más frecuentemente en favelas, donde directamente había una ausencia de control policial total, o si la policía entraba era para matar gente en beneficio de alguna banda en perjuicio de otra, etc. Ese tipo de cosas. Donde imperaban los justicieros. Esa es la característica del antecedente brasileño. Hay algún otro antecedente en la región, en Bolivia, donde sí fue incentivados por los medios masivos de comunicación, fundamentalmente la televisión, y parece que hubo un par de linchamientos en el municipio del Alto, que es el municipio que está cerca de La Paz, donde está el aeropuerto, donde están los mercados, un municipio muy populoso, muy popular. Y esos linchamientos fueron mostrados por los medios masivos de comunicación contrarios al gobierno de Evo Morales como manifestaciones de la justicia indígena o de la justicia comunitaria, para deslegitimarle el reconocimiento de la justicia comunitaria que tiene Bolivia en su propia constitución. Yo no conozco exactamente los datos de Rosario, de las circunstancias concretas de Rosario, más que lo que dijeron los diarios, pero me resulta de toda evidencia que en Coronel Díaz y Santa Fe no hay ausencia de Estado. Me parece que no, teniendo una policía federal y una policía metropolitana, ¿no? De modo que sí, creo que son el resultado de esa campaña persistente de estigmatización y de generar el estereotipo, de generar el chivo expiatorio en nuestro pibe adolescente de barrio precario. Simplemente es eso. La detención de un punguista y algún golpecito, bueno, eso fue bastante común entre nosotros, canchas de fútbol, etcétera, ¿no? De ahí a matarlo a patadas hay una distancia bastante considerable, ¿no? Y creo que eso es resultado directamente de la incitación pública que han llevado a cabo los medios masivos de comunicación social y fundamentalmente la televisión. La televisión tiene la gran ventaja, primero lo que decía hace un rato, que nos muestra una imagen y creemos que estamos en contacto con la realidad, pero no sabemos dónde nos recortó porque está fuera de contexto. Segundo, tiene la enorme ventaja de que es un medio que que impacta emocionalmente muy fácil. El impacto emocional con la imagen es fuerte. Y para desarmar ese impacto hay que hacer pensar, hay que hacer el esfuerzo para usar la razón. No nos olvidemos que el prejuicio es una pereza de la mente, ¿no? Vamos incorporando datos como si fueran ciertos y no los repensamos. Es una pereza mental que se traduce después en una mezquindad del corazón, diría. Pero sí, el problema para desarmar ese mensaje emocional
es que hay que hacer pensar. Y el televidente generalmente es alguien que llega a la casa medio cansado, hace zapping, qué sé yo, y no tiene mucha ganas de pensar. Y tampoco la televisión permite pensar porque el minuto de televisión es muy caro, entonces hay que manejarse con otro contraeslogan. La radio es distinta, la radiotelefonía es diferente, uno tiene más tiempo, el oyente no tiene imagen, bueno, recibe un mensaje que lo hace pensar, pero la televisión no. Entonces es el medio ideal para ejercer un control de esa naturaleza y para construir una realidad mediática mucho más que lo que había sido la radiotelefonía. Fíjense que esto es una técnica de marketing. Y es una técnica de marketing que cada vez se va instalando más en la política y va reduciendo la política marketing. De alguna manera es una especie de macro delito de propaganda desleal, ¿no? Es decir, hacer publicidad dándole un producto a las condiciones y las calidades que no tiene. Es un delito masivo de propaganda desleal, diría. Y esta admiración por el marketing hace que de repente a algunos se les vaya la mano y digan que admiran a Hitler, ¿no? o pongan junto a Efraín y a Perón, ¿no? Y uno dice, pero ¿qué es esto? ¿Son nazis? No, cuidado, no son nazis. No, es muy simplista decir que son nazis. Bueno, si fueran nazis, un skinhead estúpido que camina por ahí está pasado de moda. Hitler se murió hace 80 años, pero 70 años. Pero bueno, no es que sean nazis. Admiran a Hitler porque Hitler fue el más grande marketinero del siglo XX. Admiran su capacidad de creación de realidad, admiran su capacidad de marketing. Para hacerle creer a todo un pueblo lo que le hizo creer Hitler, diablo, sí, claro, tener un tipo para el cual todo es marketing, y sí, Hitler es marketinero por excelencia, ese es el asunto. Y cuidado que eso es peligroso como realidad actual, ¿eh? No es el skinhead que camina sin saber ni siquiera qué es la esvástica que se pone, ¿no? Eso es otra cosa. Eso es un riesgo para la base democrática de nuestra política. Última pregunta. ¿Sí? ¿Le alcanzamos el micrófono? Sí, buenas noches, doctor. No son perezosos acá en Pergamino, doctores. No alcanzo a vislumbrar lo que usted interpreta o la percepción que tiene de la policía, de lo que habló usted de la policía, esa policía estigmatizada o con un prejuicio que tenemos la clase media. No soy de la clase media, no lo alcanzo a ver, no entiendo. Primero quisiera saber el tema de la policía comunal. ¿Quién la va a formar? ¿Quién la va a controlar? Y la policía que yo conozco está muy lejos de la que usted percibe. Por la misma voz de mis alumnos me cuentan cosas que no se parecen en nada a lo que usted está diciendo. Quisiera que me convenciera, que me dé más argumentos para tratar de entender lo que no veo. ¿Qué es la policía comunal que usted ve? ¿Cómo sería? Bueno, en principio, una policía dependiendo del municipio es una policía que tiene un número de efectivos más reducido, con lo cual se hace más controlable. En segundo término, el control que pueda tener la población sobre esa policía es más directo. En tercer lugar, el reclamo de seguridad se dirigiría en cuanto a seguridad pública de calle, se dirigiría contra la autoridad municipal y las medidas concretas las tendría que tomar la autoridad municipal. Nadie podría derivar la responsabilidad en una autoridad que está fuera del municipio en cuanto a ese servicio de seguridad.
Por supuesto, las condiciones, no es cuestión que el intendente nombre jefe de policía a su cuñado, bueno, tiene que haber una ley marco, tiene que haber un entrenamiento homogéneo, tiene que haber una carrera menos regulada, tiene que haber funciones, etc. El control lo tiene que hacer la gente. El control tiene que ser el control público. Ahora, ¿puede haber patología? Sí, puede haber patología institucional, no me cabe la menor duda, puede haber, exactamente, sí. ¿Qué riesgo hay? ¿Un intendente puede hacer una mafia con su policía? Sí, podría hacerla. El resultado lo va a pagar él. O no lo van a votar más, o le van a quemar, un día va a haber una poblada y le van a quemar la intendencia. Pero él va a ser el responsable directo. En segundo término, creo que yo lo que veo es que toda institución macro, toda institución que pasa a una dimensión, como es la policía de la provincia de Buenos Aires, con el número de miles y miles de efectivos que tiene, es sumamente difícil de controlar, por no decir que a veces es imposible. No nos engañemos, la verticalidad de las Fuerzas Armadas no es la verticalidad de la policía. Por otra parte, la globalización ha introducido una cantidad de tráficos que antes no existían, o existían en otra medida o en otra dimensión. Esto permite que se descontrolen mandos medios, permite que se descontrolen grupos básicos, es sumamente riesgoso. Todos los macros se hacen muy, muy difícil de controlar. Creo que esos son los inconvenientes que veo en una institución de tipo macro, que conserva una estructura que por otra parte es una estructura que se ha sobredimensionado como consecuencia del aumento de población, del aumento de conflictividad. Estas pretendidas cadenas verticales se rompen, entonces no queda otra cosa que acercarlo al control público, y acercarlo al control público poniéndolo bajo el control o en la órbita de lo que es la manifestación que está más cercana al público, la manifestación del Estado que está más cercana al público. Por otra parte, hay municipios de la provincia de Buenos Aires que por su dimensión y su población son mayores que provincias. Entonces, ¿de qué estamos hablando institucionalmente? Estamos padeciendo una serie de formación institucional, estamos administrando un grupo poblacional con una estructura municipal que ni siquiera tiene policía propia, cuando tenemos provincias que tienen mucha menos población y sin embargo tienen toda una estructura provincial. Creo que hay que ir adecuando un poco las instituciones a lo que la realidad poblacional del país nos va indicando.